Estudios Bíblicos Logos presenta análisis cronológico sobre la monarquía de Israel. El propósito de este video es calcular el periodo que duró toda la monarquía de Israel, según los tiempos determinados por la Biblia. La monarquía de Israel está dividida en dos fases. La primera fase es la del reino unificado, que comienza con el reinado de Saúl y termina con la muerte del rey Salomón. La segunda fase es la del reino dividido, que comienza a partir de la muerte del rey Salomón y que termina con la extinción del reino de Judá, cuando era gobernada por el rey Sedequías. Debemos tener en cuenta que una cosa es calcular los años de la monarquía de Israel, pero otra cosa es ubicarla en un determinado espacio de tiempo de nuestro calendario cristiano gregoriano. Los relatos históricos sobre la monarquía de Israel están descritos en la Biblia, en los libros de Samuel, los Reyes y el libro de las Crónicas. En el libro de Samuel, solo se mencionan los hechos relativos al rey Saúl y al rey David, mientras que en el libro de los Reyes, se mencionan todos los reyes que pasaron, tanto por Israel, así como los reyes que pasaron por Judá. Por otro lado, como el libro de las Crónicas fue escrito por escribas netamente judíos, en ellos solo se mencionan los reyes que pasaron por Judá, sin tomar mucho en cuenta a los reyes del norte, salvo en alguna confrontación con los reyes judíos. Debido a que los cronistas de Israel no son los mismos cronistas de Judá, surgen ciertas discrepancias entre los tiempos de gobierno de algunos reyes. Estas discrepancias, a la hora de medir los tiempos, suceden más que todo en el libro de los Reyes, siendo más confiable el libro de las Crónicas. Ahora bien, es más fácil determinar la fecha en que termina el periodo monárquico de todo Israel, por los datos aportados por la historia secular. Y esta historia nos dice que el reino sur de Judá, el cual se extendió por más de un siglo que el reino del norte de Israel, cae en manos del neo-imperio babilónico, en el año 587 a.C. Para ahondar un poco más sobre el asunto, y si queremos llegar al momento en que comenzó el periodo monárquico de Israel, es necesario retroceder un poco más atrás en el tiempo. Allí vamos a tomar en cuenta ciertos detalles de historiadores antiguos, como lo fue el historiador egipcio llamado Manetón, citado por otro historiador judío, llamado Flavio Josefo, el cual nos deja un dato importante acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entre sus relatos, está más que claro que Manetón describe al pueblo de Israel en Egipto como un pueblo de pastores, y que fueron expulsados por el faraón Tutmopsis I. Esta historia es citada por Flavio Josefo en su famoso libro Contra Apión, en defensa de la identidad del pueblo de Israel. Josefo criticaba duramente a los escritos de Manetón, por el solo hecho de confundir al pueblo de Israel con el reino de los Hicsos. Está más que claro que Manetón, sí, se equivocó al confundir a los hebreos con los Hicsos. Pero en lo que sí está claro, es que los que salieron fueron los que fundarían el reino de Israel, en Jerusalén. Lo que en verdad nos interesa de esta trifulca, entre Josefo y Apión, es conocer la identidad del faraón que enfrentó a Moisés, lo cual nos revela que fue Tutmopsis I. De allí podemos determinar una de las fechas más importantes, para saber cuándo es que comienza la monarquía en Israel, tomando en cuenta otros datos aportados por la misma escritura bíblica. Ahora bien,
Sabemos que el faraón que enfrentó a Moisés fallece en las aguas del Mar Rojo, una vez fueron cerradas las aguas por medio del ángel de Jehová. Si buscamos en la historia, observamos que el faraón Tutmopsis I muere en el año 1493 a.C., y este será el año de la salida del pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte de Jehová. Ya, teniendo este año de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ahora comparemos con lo que nos dice el siguiente texto bíblico, en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, verso 1. Como podemos observar, a través de este texto, podemos trasladarnos ahora, 480 años más adelante de la salida de Israel de Egipto, y llegamos al cuarto año de reinado del rey Salomón. Y como sabemos perfectamente que el rey Salomón reinó por 40 años, luego podemos decir que Salomón muere 516 años luego de la salida de Israel de Egipto, en el año 977 a.C. Luego entonces, si sumamos los años del rey Saúl, más los de David, y los de Salomón, podemos determinar, sin problema alguno, el año en que comienza la monarquía unificada de Israel. La historia secular tiene dos grandes errores en algunos datos cronológicos, en cuanto a la historia de Israel se refiere. El primero, y quizás el más importante, es que data la salida de Israel de Egipto, en el siglo III, durante el reinado de Ramsés II. El segundo error es que estima que el rey Saúl de Israel gobernó por tan solo 20 años. Con respecto al tiempo de reinado de Saúl, podemos comprobar por medio de las palabras dichas por el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 21, donde nos dice que Saúl gobernó por 40 años, no por 20. Esto quiere decir que entre los tres primeros reyes de Israel, Saúl, David y Salomón, se cuentan 120 años. Si Salomón muere en el año 977 a.C., como ya lo mencionamos antes, quiere decir que el año del comienzo de la monarquía de Israel fue el 1097 a.C. De esta manera tenemos que la monarquía de Israel duró 510 años. Desde el año 1097 a.C. hasta el 587 a.C., siendo el año del quiebre de Israel, donde se divide en dos reinos, el año 977 a.C. De esta forma podemos también determinar que el tiempo que duró el reino dividido fue de 390 años. Aunque el tiempo de duración del reino del norte de Israel solo fue de 256 años. Prestemos nuestra atención al cuadro que se presenta a continuación. En el cuadro, se pueden observar todos los reyes que pasaron por Israel, tanto por la casa de Efraín, así como la casa de Judá. Recordemos que el reino del norte también es identificado como la casa de Efraín en la Biblia, por mérito a José. José, siendo el penúltimo de los hijos de Jacob, recibió una doble porción de bendición por su padre Jacob, al concederle el derecho de la primogenitura, que por ley debía pertenecerle al mayor de sus hijos, llamado Rubén. Pero éste la perdió, por violar el lecho de su padre, al acostarse con una de sus mujeres, como bien se especifica en el primer libro de las Crónicas, capítulo 5, verso 1 y 2. Como lo mencionamos antes, el reino de Israel, encabezado por Efraín, llegaría a su final en el año 721 a.C., cuando cae en manos del imperio asirio, con el rey Sargón a la cabeza. Así lo dice la historia secular. Esto nos daría un total de años de existencia del reino del norte, de 256 años. Pero si comparamos con la sumatoria de los años de reinado de los reyes de Israel,
que se presentan en el lado izquierdo del recuadro, podemos ver que existe una pronunciada diferencia entre lo que nos presenta la historia y lo que se nos presenta en los libros de los reyes de Israel. La diferencia es de unos 15 años, que parecieran perdidos. Ahora, si comparamos con la cronología presentada por los escribas de Judá, observamos que la diferencia, en cuanto a los años de reinado, es muy pequeña, en comparación con la otra cronología. Son apenas 4 años, y la confusión es en los años de reinado del rey Josafat. Josafat, aunque la Biblia dice que reinó por 25 años, en realidad estuvo activo solo por 22, ya que, según los relatos bíblicos, su hijo Joram asumió las riendas del gobierno 3 años antes que su padre muriera. Cuando Josafat se enferma y se ve imposibilitado para seguir gobernando, tenía que escoger a uno de sus 7 hijos para entregar la regencia del gobierno. Y tomó la decisión de poner a su hijo primogénito Joram al mando, mientras que al resto de sus hijos les otorgó muchas riquezas para que quedaran algo conforme. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 8, verso 16, podemos avalar esta historia, ya que, como se puede observar en el texto, Josafat entregó las riendas del reino, estando aún con vida. Pero, ¿qué sucede con los cronistas del libro de los Reyes? Luego de haber analizado a profundidad los escritos, nos hemos encontrado con ciertos errores a la hora de contar los tiempos de reinado de algunos reyes, como bien se puede apreciar en el recuadro. En la parte de los reyes de Judá, los datos aportados por los escribas son casi perfectos, con la excepción de los años del rey Josafat, de lo cual ya hemos explicado la causa. Pero en los datos aportados por los escribas de Israel, existen más discrepancias entre los datos aportados por la Biblia, con los años reales o literales. Dado a estas condiciones, hemos podido ubicar cada reino de Israel en su tiempo real, tomando como base la cronología casi perfecta de Judá. Los cronistas de Israel tuvieron la particularidad de describir, cada vez que asumía un rey en Israel, quién era el que gobernaba en el reino de Judá y viceversa. Y es allí donde podemos ubicar los errores que se cometieron en esta cronología. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal de estudios y análisis bíblicos, para aprender cosas interesantes acerca de la palabra de Dios.